¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativos. ¿Ok? Empecé. Bueno, respecto a este tema, quizá hay varias interrogantes de lo que uno podría hacerse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que es una técnica de investigación en términos, digamos, cuantitativos? Pero al final, digamos, aplica a cualquier enfoque, ¿no? Una técnica de investigación es un procedimiento sistemático utilizado para recopilar y analizar información con el fin de resolver un problema, ¿ya? Eh, y esto debería quedar bastante claro porque en algunas ocasiones nos confundimos con los instrumentos. ¿Y qué es lo que es un instrumento? Es una herramienta específica utilizada para recopilar y analizar información en el proceso de investigación. Ahora, dependiendo, digamos, el enfoque, en este caso es un enfoque cuantitativo, eh, la investigación cuantitativa normalmente considera técnicas como la encuesta y en distintas, digamos, formas, ¿no? Y en, en en relación a instrumentos, podemos utilizar cuestionarios, ¿ya? Podemos utilizar registros. Bueno, ahí más adelante lo vamos a mencionar. La idea es que hay bibliografía, incluso bibliografía, que confunden instrumento con técnica. Como les mencioné, la técnica es un proceso en donde se plantea para poder establecer esta recolección de datos. En cambio, el instrumento es algo más específico en donde utilizamos una herramienta para hacer la acción, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una técnica y un instrumento de investigación? En resumen, una técnica, como les digo, se focaliza en un enfoque más general para la recolección de datos. Y un instrumento es una herramienta específica, como les mencioné, para poder realizar esta extracción de datos. ¿Ok? Espero que no se pierdan en eso porque son conceptos bastante básicos. Ahora, ¿para qué sirve un instrumento de investigación? Bueno, hay varias cosas que podemos decir de eso. Por ejemplo, para facilitar la recopilación de datos, asegurar la precisión de los datos, garantizar la consistencia de los datos y mejorar la validez de los resultados. Entonces, ¿cómo pasa por este instrumento estas condiciones de fondo, ¿no? Lo que pasa es que si el instrumento no está claramente especificado y definido, se pueden cometer errores. Y los errores más grandes son en esta identificación del dato que nosotros queremos. Mediante la encuesta, en muchos casos, hay momentos que el encuestado no entiende la pregunta y a raíz de eso puede responder cualquier cosa. Y eso es lo que debemos evitar. Por lo tanto, estas encuestas tienen que ser revisadas detalladamente, si es posible, por alguien que sepa un poco de encuesta y tenga experiencia. Analizar las preguntas, analizar las respuestas, asegurarse que están bien planteadas, eh, ver que no tengan ambigüedades, ¿ok? Esas son cosas básicas que uno debería encargarse. En el caso de la encuesta, eh, bueno, eh, tomando este tema de la encuesta, porque si vamos a enumerar las técnicas, eh, de repente en la parte cuantitativa no se tiende mucha variedad, pero las que hemos encontrado son las que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, la encuesta cuantitativa que está definida por cuestionarios que en el fondo es el instrumento para realizar este, esta técnica. Ahora,
como hablamos de un método, la encuesta puede ser de distintos estilos, ¿ya? Dependiendo de cómo uno lo quiere plantear y desarrollar. Y también asumiendo también las condiciones en que se van a hacer estas encuestas. Hay todo un proceso, por eso que es eh, un método que es más transversal e integral, ¿ya? Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tener? Diagnosticar hábitos de lectura, estudio, uso de tecnología, por ejemplo, evaluar la satisfacción estudiantil o docente, conocer características sociodemográficas de estudiantes, medir percepciones sobre el clima escolar, convivencia o motivación. ¿Ya? Son varias las aplicaciones que pueden tener. Características, diseño previo del cuestionario, que se puede realizar, respuestas codificadas en valores numéricos. Y ese es un tema que se sacó a raíz de estos instrumentos, por ejemplo, la escala de Likert, y así como hay otra escala, ¿ya? Que pueden identificar eh, valores numéricos, ¿ok? Se aplica igual a todos los participantes. Puede usarse de manera presencial, digital, ya, o telefónica. Digital porque hay una serie de instrumentos, ya pasan a ser instrumentos como el Google Form. Ventaja, permite recolectar datos de muchas personas en poco tiempo. Favorece la comparación entre grupos. Reduce la ambigüedad gracias a preguntas estandarizadas. Hasta para pruebas estadísticas como la TED-Study, chi cuadrado y correlación. Eso es más o menos lo que se puede alcanzar con la encuesta. Bueno, tenemos otra técnica que es la observación estructurada y se basa en los registros sistemáticos de comportamiento mediante listas de cotejo, de guión de observación o escala numérica. Entonces, esta técnica es una observación medible en base a estos instrumentos. ¿Ok? Aplicación, evaluar la participación en clase por intervalos, contar cuántas veces un estudiante interviene, medir conductas, observar procesos en actividades deportivas o artísticas. Características. Se basa en intervalos, frecuencia o puntuación. Bueno, eso es un tema, digamos, en cuanto a cómo voy recogiendo estos datos, ¿no? Ventajas. Permite medir comportamientos reales en contexto. Ojo con eso, porque es una ventaja bastante interesante. ¿Ok? Ahora también podemos encontrar otra técnica que se interpreta como técnica, porque las pruebas estandarizadas también obedecen a una metodología que hay que mantener, digamos, para aplicarla. Porque al final lo que uno aplica es un test, pero bueno, en el fondo pueden ser sinónimos al test con las pruebas, ¿no? Pero tiene un trasfondo también de planificación en momentos metodológicos. Entonces, también se toma como una técnica, ¿ya? Son creados o son creadas y validadas ciertamente para medir conocimiento, habilidades y actitudes. Aplicación. Se puede aplicar en pruebas de comprensión lectora, matemáticas o racionamiento. También en pruebas psicométricas, por ejemplo, de inteligencia. También en exámenes institucionales y pruebas nacionales que se hacen eh, digamos, a nivel nacional por temas de, digamos, entender cómo es la evaluación de la educación digamos, de manera integral, ¿no? Puede ser. Características, confiabilidad y validez certificada. Calificación mediante escalas, comparables a nivel nacional o institucional. Ventajas, gran precisión de las técnicas. Facilitan comparación entre escuelas, periodos y grupos, ¿sí? Y garantizan resultados replicables y consistentes. Eh, la,
la otra técnica que está más en relación con el tema bibliográfico es el análisis documental cuantitativo. Y esto trata de una revisión sistemática de documentos institucionales con datos numéricos como actas, reportes, bases de datos, estadísticas. Bueno, el análisis documental igualmente se tiene que planificar, plantear un proceso, entonces tampoco es tan eh, elemental, tiene ciertas cosas que son importantes en la organización. Comparación del rendimiento académico por ciclo, por ejemplo, análisis de asistencias por año escolar, estudios de matrícula, deserción o promoción, indicadores de infraestructura, recursos y contexto. Okay. Características. Usa datos existentes que son contingentes. Permite análisis retrospectivo. Datos confiables y de origen oficial. Ventaja, bajo costo y alta disponibilidad. Resultados exactos y sin sesgo del investigador. Permite usar métodos estadísticos avanzados. Eso es verdad. Bueno, hablamos ya de las técnicas, ahora nos corresponde los instrumentos. Los instrumentos son herramientas diseñadas para obtener datos numéricos de manera estructurada y objetiva. Un poco lo que se mencionó anteriormente. Ahora, dentro de estos instrumentos tenemos la escala de Likert. Eh, esta escala ya de alguna forma la hemos mencionado. Es una escala que se permite tener cierta jerarquía. Se establecen categorías para asociarlos con esta numeración y también se presentan enunciados para poder eh, evaluar, digamos, ciertas variables. La aplicación, medición de actitudes y percepciones, clima escolar y satisfacción educativa, evaluación de métodos de enseñanza, estudios psicológicos y motivacionales. ¿Ya? Esas podrían ser algunas aplicaciones. Eh, También tenemos otro instrumento que es una lista de cotejo que registra la presencia o ausencia de comportamientos, acciones o características mediante una opción binaria. ¿Ya? Esta opción binaria eh, se refiere a que yo puedo tener, por ejemplo, una respuesta sí o no. Y lo identificamos con un número 1 o un número 0 para poder hacer la relación en cuanto a la medición. ¿Ya? Aplicación. Evaluar conducta en el aula, monitorear participación, verificar asistencia o cumplimiento de tareas, registrar uso de recursos educativos. Características. Ítem claro y observable. Registro rápido. Datos numéricos sencillos en el cual se asocia el 1 y el 0 para relacionarlo con la respuesta sí o no. Ventajas. Muy objetiva, fácil de llenar, útil para frecuencias, conteo y estadísticas básicas. Ideal para estudios conductuales y observacionales. ¿Okay? Bueno, acá tenemos otro tipo de instrumentos que son eh, como mencioné anteriormente, son los formularios que utilizamos como herramientas, por ejemplo, un cuestionario de encuesta, que puede ser en la plataforma de Google Form o SurveyMonkey. Entonces, eh, son cuestionarios que uno obtiene digamos, una encuesta y se hace en línea, porque son digitales, y la garantía que tiene esta, por ejemplo, Google Form, es que puede, digamos, plantear gráficas una vez que ya está hecha la encuesta. Pero como en algún momento mencioné, Google Form en los gráficos que entrega son muy sencillos, básicamente de frecuencia. ¿Ya? Aplicación, encuestas masivas, evaluación de satisfacción estudiantil, que son por medio de cuestionarios, recolección de datos institucionales, investigación educativa con grandes muestras, ¿sí? Características. Generan bases de datos en Excel automáticamente, ¿sí? Eso lo puedo confirmar porque si es que yo no estoy conforme con los gráficos que ha elaborado Google, yo puedo bajar una planilla Excel y puedo subirla
al mismo Excel para trabajar con otras herramientas un poco más complejas o al SPS o a otro tipo de software, ¿ya? Que sea estadístico. Permiten preguntar variadas, permiten preguntas variadas en base al, por ejemplo, a la escala de Likert, múltiples elecciones, matrices. Eh, Estas preguntas son diferentes, alternativas múltiples, si se quiere, establecen la escala de Likert y otras cosas que son interesantes también. Recolección rápida y automatizada. Eso sí, se gana bastante tiempo. Ventajas, bajo costo, gratuito, sí. Elimina errores de digitación, datos listos para analizar en segundos. Y bueno, y son muy útiles, sí, es verdad, pero hay que tener cuidado con eso. Registros numéricos. Bueno, los registros pueden ser variados, en donde nosotros podemos tener rúbricas, hojas de evaluación, fichas, etcétera. Las aplicaciones son para evaluaciones de proyectos, medición de desempeño en actividades físicas o artísticas, valoración de competencias en aula. Características. Se utiliza una escala numérica. Evalúa criterios de desempeño. Fácil de convertir en tablas de datos. ¿Sí? Y bueno, reduce la subjetividad en las ventajas. Datos claros y evaluables. Útiles para promedios y comparaciones correlacionales. ¿Ok? Eso. Otro tema que quería tocar y que es bastante importante es la sumativa 1. Bueno, en la plataforma ahora mismo ya está habilitada de qué se va a tratar esta sumativa 1 de este curso o de esta asignatura. Entonces, yo he planificado, en este caso, para este grupo, 7, digamos, temas que tendrían que desarrollar. Ahora, para el caso del otro grupo, como son menos, serían 6 temas. Bueno, en ninguno de los temas se topa. Entonces, por un lado eso. La idea es que cada uno haga un tema distinto. Bueno, ahora lo siguiente, yo les voy a explicar de cómo quiero que realicen esta sumativa 1. Ya, primero que nada, ya tienen los temas, que son para este grupo 7. Luego, yo quise colocar en los lineamientos lo más importante. Por ejemplo, la elaboración, digamos, de encuestas eh, como una forma de aplicación de una técnica cuantitativa, ¿ya? Entonces, eh, esta encuesta, la idea es que la hagan, digamos, como mínimo, hagan 2 encuestas y con un mínimo de 10 preguntas, ¿ya? Esta encuesta quiere decir si ustedes, de acuerdo al tema que consideren, eh, significa que tienen que encuestar docentes o tienen que encuestar familiares, ustedes son libres, digamos, de plantear, digamos, las preguntas, ¿de acuerdo? O sea, tienen que tener 10 preguntas como mínimo. Ahora, si usted estima conveniente, por eso que esto también se trata de que tomen decisiones. Eh, si yo veo que una encuesta tiene, digamos, las mismas preguntas y de repente en el escenario que se hace, por ejemplo, yo le hago encuesta a los chicos, estudiantes de básica, y esa misma se la aplico a los profesores. Quizás, si no tiene sentido el tipo de preguntas que se hacen, no vale. Entonces, la idea es que busquen el sentido para la encuesta, realizarla, por ejemplo, a estudiantes o a docentes. ¿Ya? Eso quiero que quede claro.
Mínimo van a hacer 2 encuestas, pero ustedes, el contexto de las preguntas, ustedes las planifican de acuerdo a su tema. Si es el tema, digamos, que es transversal y tanto como para, por ejemplo, para estudiantes y docentes, ¿vale? No hay un problema, pero eso es sentido común de la investigación. Pero si no, no tiene mucho sentido hacerle las mismas preguntas de los estudiantes a los al docente, mejor que cambien las preguntas y un integrante del grupo o integrante del grupo se dedican a hacer una encuesta, me refiero a las preguntas, y otro a otro tipo de preguntas que van enfocados a distintos grupos. De la misma forma, si van a cena familiar, ¿ya? Entonces, tener presente eso y se lo aclaro ahora, porque ustedes van a tener que exponer y uno de los temas importantísimos son las encuestas, para saber, digamos, el sentido que tiene el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si sienten que es necesario otro instrumento o es necesario hacer por ejemplo, un análisis documental, que es otra técnica, en base a documentos, también lo pueden hacer para juntar eh, información. Eso ya depende de ustedes cómo lo evalúen, porque ustedes son los que tienen que, como les digo, tomar decisiones y colocarse en el caso de acuerdo a la investigación si es necesario o no. Eso ustedes lo evalúan. Yo después, cuando ustedes lo den a conocer, yo voy a evaluar si eso era necesario, pero del mismo punto de vista, con el sentido común. ¿De acuerdo? Eso yo quiero que se recalque porque eh, el criterio o el pensamiento crítico de repente en esto sí vale, porque ustedes forman un grupo y tienen que tener más o menos un sentido crítico eh, para tomar decisiones y para plantear cosas, ¿ok? Lo otro que es importante es la identificación de variables dentro de esta encuesta. Ya, si ya se deciden por 2 encuestas, bueno, tienen que identificar las variables, que pueden ser, en la encuesta pueden haber variables y pueden haber datos también. Acuérdense que este enfoque cuantitativo, entonces eh, ustedes pueden asumir datos y variables, pero tienen que identificar esas variables. Lo otro, la sistematización de datos. Yo en un momento les planteé una forma que era con una planilla Excel y ese mismo modelo lo pueden aplicar. En este caso creo que eran 8 preguntas, pero 10 a 8 no es nada. Así que ustedes pueden plantear sus preguntas de esa forma, ¿no? Acuérdense que en este tema normalmente las encuestas se hacen con preguntas cerradas, con alternativas, así como se las planteé en en ese momento, ¿ya? Eh, Eso sería, digamos, para que ustedes sistematicen. Y la idea sería que tuvieran ordenado en la planilla Excel esas preguntas, las respuestas, y luego trabajen con las tablas y gráficos. Eso sería lo ideal. Cosa que presenten de esa forma la exposición, ¿ya? Eh, bueno, lo que les decía, en el análisis presentar tablas y gráficos. Los gráficos no tienen que ser tan sofisticados, sino pueden ser frecuencias. Y las tablas también de frecuencia, ¿ya? Y estos pueden ser de barra, pastel, si conocen el tema de histograma, también lo pueden aplicar. Pero básicamente gráficos de frecuencia. También hay que interpretar los datos. ¿Qué quiere decir lo que ustedes encontraron? Y sacar conclusiones. Ese es el trabajo operativo.
¿de acuerdo? Así que organícense. Yo creo que ojalá puedan designar, designarse bien cada actividad y sacarlo rápido, ¿no? O sea, durante la semana. Por eso yo me estoy anticipando y desde hoy ya que es viernes, le estoy indicando esto. Ahora, la estructura del informe. Antecedentes es lo que debería tener una contextualización del trabajo, ¿ya? Eh, También objetivo del estudio, por qué se hace ese estudio. También el desarrollo, explicar la técnica, hacer la descripción de cómo se realizó el proceso y la aplicación, establecer los resultados, ¿cierto? Tabla y gráfico, la interpretación de los resultados, una conclusión. Eso debería tenerse en el informe, ¿ya? Y en anexo colocar un enlace con la grabación de que están planificando este trabajo. Colocar también, pueden colocar la sistematización de los datos de lo que hicieron en Excel y evidenciar la ejecución de las encuestas, ¿ya? Con fotografía, pueden ser videos enlazados. Eso, eso quería mencionar. Eh, y eh, también considerar que la exposición, creo que son 20 diapositivas, eh, creo que también todos deberían exponer, y el tiempo de esa exposición son 6:40, 6 minutos y 40, creo. En total tienen un tiempo de 15 minutos. Según yo estoy leyendo lo que dice el formato que me mandaron a mí para la exposición. Creo que son 15 minutos y 6 de exposición y la diferencia sería 9 minutos de pregunta. Pero bueno, ahí eso lo podemos manejar. Eso, estimados estudiantes. Esto mismo yo lo voy a colocar para los estudiantes del paralelo 1, eh, haciendo la salvedad que los grupos que están ahí no van a corresponder, porque esta exposición la planteé ya para el segundo grupo, ¿ya? Y en esa oportunidad, cuando a mí me tocó dar clase al paralelo 1, no tenía mucho organizado, no estaba tan organizado hasta hoy día. Entonces, eh, espero que cuando vean este video, primero que nada se den cuenta de que no es una explicación general y no se vayan a confundir con los grupos que están ahí. Bueno, pensándolo mejor no les coloco esto porque si no se pueden confundir. Bueno, esto va a quedar entonces para el grupo 2, perdón, para el paralelo 2 nomás, porque los otros chicos del otro paralelo se pueden confundir por los temas. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes, lo del grupo 2, sería esta exposición y aclaración del tema de evaluación sumativa. Perdón, del tema de evaluación sumativa 1. Bueno, que estén muy bien y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Estudio. Chao, chao.